verdad, la verdad es que me hace mucha ilusión estar hoy aquí en Altea y estar aquí hoy en la provincia de Alicante. Yo estoy y me hayáis invitado y que pueda apoyaros en la candidatura, a Alejandro y a toda su candidatura. Yo estoy muy vinculado a esta provincia. Mi padre nació en un pueblecito aquí en la sierra, en Lorcha, cerca de Cocentaina, y siempre hemos estado muy vinculados, y yo paso tiempo por aquí en la zona y por lo tanto pues me ha puesto muy contento. La verdad es que el que me invitarais aquí, que pueda estar yo aquí esta noche con vosotros. Yo, para reforzar lo que ya hemos oído por parte de Ana, de Maite y de Alejandro, os propongo de entrada una reflexión. Situémonos hace 5 años, mediados del 2018. ¿Qué España había en el 2018? Yo creo que es bueno, porque la memoria a veces es corta, es bueno situarnos en el 2018. ¿Qué pasaba en Cataluña en el 2018? Estábamos todavía con la resaca de una crisis constitucional del 17, con una tensión extraordinaria, social, con una indefinición. Es decir, miremos ahora, 5 años después, ¿qué es Cataluña? ¿Qué es el problema catalán? O sea, prácticamente está superado. Es que en 5 años, y es importante insistir esto porque esto es una de las cuestiones que seguro que en esas conversaciones de cuñados que decía Alejandro sale a veces. Mirar exactamente, miremos hacia atrás. Es que yo lo recuerdo perfectamente. ¿Qué lío teníamos en España en el 17 y en el 18 por esa forma absolutamente indolente con la que Mariano Rajoy y su gobierno gestionaban los problemas, los muy serios, como era el tema catalán, o los temas económicos? Esta era la forma indolente y de distanciamiento con la que el tiempo resuelve los problemas, y estábamos en medio de una crisis constitucional, un referéndum ilegal, una absoluta tensión y una desquebrajada a la sociedad catalana. Perdonad que empiece por esto, porque yo creo que es importante recordarlo. Es decir, y miremos hoy lo que es Cataluña. Yo voy con mucha frecuencia y veo un clima de absoluta normalidad, un partido socialista cada vez más fuerte, una sociedad cada vez que más ha dejado más atrás todos esos problemas, y eso se ha hecho con decisiones a veces difíciles desde el gobierno, decisiones que han supuesto costes, pero que al final lo que han generado es esta situación que yo creo que hay que ponerla en valor en primer lugar. 2018, corrupción, ¿verdad? Es decir, ¿os acordáis de cómo terminó el gobierno del Partido Popular con todos los procesos? Claro, hablar de corrupción quizá aquí en la Comunidad Valenciana os pueda resultar un poco, ¿verdad?, gracioso y tal, porque de referencia, pero verdaderamente es que esto hay que recordarlo, es que hay que recordar lo que fue. Es que la memoria es muy corta, de verdad, es que hay que recordar todo el proceso y decir todos estos procesos de corrupción y de uso absolutamente intolerable del dinero público pero qué barbaridad. Es decir, o sea, este es un gobierno que después de 5 años ha conseguido dejar completamente atrás todos esos procesos. De verdad hay que ponerlo en valor también. Y después, en lo económico, ¿qué era el 2018? Pues el 2018 era la economía de la precariedad salarial. Es decir, la caída de poder adquisitivo de los salarios, sobre todo los salarios más bajos, que se produjo durante los 8 años del gobierno de Mariano Rajoy, los 7 años, fue extraordinaria. Es decir, un modelo económico basado en la precariedad, también en el empleo, en los contratos temporales. Es que en el año 2018, es decir, 4 de cada jóvenes tenían contrato temporal, 4 de cada jóvenes. Es decir, era un modelo de crecimiento basado digamos, en una desigualdad extrema en el sistema económico, en una falta de protección absoluta. Por eso es conveniente recordar cuál era el 18, el modelo que presidió España entre el año 2012 y el 2018, ninguna protección social de ningún tipo. Es decir, pensiones. Es que en el 2018 estaba vigente una ley que suponía que los pensionistas iban a perder el 30% del poder adquisitivo durante toda su vida. Y si eras joven ibas a llegar hasta el 40% con el factor de
sostenibilidad. Por supuesto, el ingreso mínimo vital, pues completamente estábamos desinteresados. Las autoridades europeas estaban pidiendo a España un mínimo de ingreso mínimo vital desde el año 2013, año tras año, ignorando completamente. Es decir, una situación fiscal complejísima. Ahora hablan de la complejidad fiscal. Yo quiero recordaros, yo además me dedicaba a eso en aquellos años, yo supervisaba a los gobiernos durante esos años y recuerdo perfectamente lo que ocurrió en el año 2015. En el año 2015, a finales de 2015, ante unas elecciones, el gobierno del Partido Popular, de una forma absolutamente descarada e ignorando cualquier tema de rigor fiscal, es decir, bajó los impuestos de una forma apresurada, con un interés puramente electoral. Es decir, tomó una serie de medidas fiscales, llegó el año 16 y por primera vez en toda la historia de la Unión Europea un país fue sancionado. España ha sido el único país que ha sido sancionado en el año 2016, que la memoria es muy corta. En el año 16 España fue sancionado por procedimiento de déficit excesivo y se ha ido tan lejos en el tema de las sanciones que ningún otro país ha tenido una situación tan complicada por incumplimiento de objetivos fiscales. Lo digo esto porque cuando se habla, yo cuando oigo verdaderamente ahora hablar de rigor fiscal y de la deuda y tal, digo, pero ¿qué nos están contando? De verdad es que la gente tiene la memoria cortísima. Es que aquello fue una ignominia absoluta. Es decir, el Partido Popular nunca ha creído en el proyecto europeo. Es decir, una de las partes buenas, digamos, de esta gestión es justamente el europeísmo de este gobierno, el apostar claramente no solamente por estar siempre con la dinámica europea más positiva, sino además siendo influyente para que las posiciones de España estén vigentes. Los años del Partido Popular, de verdad, en Europa fueron una tragedia de irrelevancia, de sanciones, de distanciamiento, porque además es que no son realmente europeos. Eso es lo que nos encontramos en el 2018, es que el cambio ha sido enorme, pero no solamente hagamos la reflexión y miremos atrás sobre el 18, pensemos exactamente cómo se hubiera con esos mimbres, de indolencia y de recorte de derechos de todo tipo, como todos sabemos. Es decir, con esos mimbres, ¿cómo hubieran gestionado la pandemia? ¿Cómo hubieran gestionado la subida de los precios asociados a la guerra de Ucrania? ¿Cómo lo hubieran gestionado? Hubiera sido una tragedia. Es decir, os hubiera pasado lo que nos pasó con la crisis anterior, una destrucción de empleo extraordinaria, sin protección. Es decir, llegó la pandemia y ahí es donde, justo prácticamente al mes de arrancar la legislatura, y la verdad es que todo lo que habíamos pensado para la legislatura, en muchos aspectos tuvimos que adelantarlo, tuvimos que desplegarlo porque la situación era de extraordinaria gravedad. Y entonces se protegieron rentas, se protegió tejido productivo, se pusieron las bases del crecimiento que hemos visto después. Se protegió a 1,5 millones de autónomos, de casi el 50, casi la mitad de los autónomos tuvieron una protección durante la pandemia. Ese taxista que de momento vio que sus ingresos se caían, tuvo una cobertura que nunca había tenido. Es decir, esa persona que tuvo que cerrar una tienda en un momento determinado durante 3 meses, se le protegió, se le dieron ayudas, se le protegieron a los trabajadores, se le dieron rentas. El tiempo que hiciera falta lo estuvimos negociando cada 4 meses con los agentes sociales. Porque otra característica de este gobierno frente al Partido Popular, que es la de la intolerancia, la de la falta de diálogo, la falta de consenso, por eso después las cosas terminan como terminan, ha sido que hemos intentado que todas las medidas, todas se hagan con el mayor consenso, con el mayor acuerdo, con la mayor horizontalidad, porque eso le da mayor, digamos, pervivencia en el tiempo y son medidas más sólidas. Por eso hay que mirar a la pandemia, hay que mirar cómo se respondió en el tema sanitario, obviamente, desde todas las administraciones. Por supuesto que Valencia fue ejemplar, absolutamente, y ahí sí se vieron grandes diferencias entre administraciones y entre ayuntamientos y entre administraciones, pero desde el Gobierno de España, es decir, intentamos también con el apoyo europeo, primero que la pandemia en lo sanitario con las vacunas se pudiera abordar con una respuesta de nuevo europea y constructiva, y después en lo económico y en última instancia con el plan de recuperación y resiliencia, que lleva aparejados multitud de reformas que son las que están permitiendo ese crecimiento económico. Ese crecimiento económico no ha caído del cielo, no es algo sobrevenido, es el resultado
de todo un conjunto de medidas, de todo un medio de actuaciones, de la reforma laboral, de cómo se han ido, de la ley de ciencia, de la ley de formación profesional, de todo un conjunto de medidas que lo que están llevando y de políticas están llevando a una transformación extraordinaria del aparato productivo, de tal forma que lo importante no es solo que se creen un número verdaderamente inusitado de empleos. Pensar que a nivel nacional en este primer semestre se van a crear 450.000 empleos en 6 meses. En el primer semestre nunca jamás en la historia de España se han creado 450.000 empleos en 6 meses, ni de lejos. Es decir, y eso lo estamos haciendo en una situación compleja, como es la situación internacional, donde los países no están creciendo, nosotros estamos creciendo y creciendo bien. ¿Y por qué nosotros sí y ahora? Pues por todo eso que hemos ido sembrando durante la legislatura, es decir, a lo que me estaba refiriendo antes. Por supuesto. Por eso, ese crecimiento, además, está llevando a mejores empleos. Empleos con mejores salarios, con trabajos, con contratos indefinidos, en áreas en las cuales se había crecido hasta ahora muy poco. Si miramos la estructura del crecimiento del empleo, también aquí en la provincia de Alicante, por ejemplo, pues mucho más trabajos en trabajos que tienen que ver con la ciencia y la innovación, que tienen que ver con la informática, con las nuevas tecnologías. Es decir, el trabajo, el empleo en lo que es turismo, que es el modelo tradicional, básicamente se ha estabilizado, pero todo ese crecimiento nuevo está en estos nuevos sectores. Y eso sí que es un cambio enorme hacia adelante. Y eso es lo que está en riesgo. Eso es lo que está en riesgo. Es que está en riesgo absoluto, absoluto. Es que realmente, por eso es tan importante los lemas de campaña, es que realmente estos mimbres sobre los que se ha construido, es decir, están completamente comprometidos ante un posible gobierno del Partido Popular y de Vox. Y eso no hace falta más que echar un vistazo a los programas electorales. Ya salieron a finales de la semana pasada, es otro ejercicio que podemos hacer en estos debates que podemos tener en nuestros entornos. Vayamos con los programas electorales, miramos los programas electorales, lo que dicen, porque son muy, muy elocuentes. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por Vox. Bueno, Vox realmente, si teníamos alguna duda, mira, los que estamos aquí los hemos visto en el Congreso, aquí está Alejandro, está Patricia, ¿verdad? Es decir, no nos puede sorprender para nada el programa electoral de Vox, porque ya lo llevamos oyendo estos 3 años. Nos costaba que en un momento determinado lo pusieran tan claro en algunos temas, pues no hay ninguna duda. No hay absolutamente ninguna duda. Alejandro hablaba de un retroceso de 40 años. O sea, me parece poco, porque 40 años nos sitúa, es retrocedernos al periodo más tenebroso de la dictadura, de verdad, en algunos temas. Es decir, elimina completamente el Estado de las autonomías. Es decir, lo elimina absolutamente. El programa de Vox es inconstitucional desde el principio hasta el final. Es inconstitucional. Es una reversión de todo lo que nos ha dado los españoles en la Constitución del 1938. Elimina prácticamente, todas las competencias del Estado de las autonomías. Es decir, imaginaros lo divisivo que es eso, pero no solamente lo divisivo, sino que hay un reconocimiento general en España que la sanidad, la educación, tantas cosas que tenemos en este momento, obviamente que muchas de ellas se desarrollaron durante el gobierno de los gobiernos de Felipe González, se pusieron en marcha y después han sido construidos, pero realmente ha sido el modelo de proximidad de las autonomías la que ha permitido, digamos, el modelo autonómico, el que ha permitido con políticas más de proximidad, el que ha permitido realmente desplegar esto de una forma eficiente y que tengamos el estado del bienestar que tenemos. Es la combinación, esto se caería completamente. Pero es que vamos a la parte, cualquier cosa, migraciones, política exterior, pero bueno, es que es entrar en la ultratumba absoluta. Bueno, yo en migraciones, por ejemplo, y en general en política que tiene que ver con las personas que no han nacido en España, yo la verdad es que en el Congreso de los Diputados he sido interpelado personalmente por mis competencias, por Vox, y yo la verdad es que, escuchando las palabras, me parecía estar oyendo, digamos, irnos a los rincones más oscuros de la historia de Europa de los últimos 70, 80 años. De verdad, es que se han utilizado expresiones absolutamente intolerables, que nos llevan a
a estremecernos de miedo, a estremecernos de miedo. Pues esos elementos que nos ponen los pelos como escarpias están en el programa de Vox que se presentó la semana pasada. Están en el programa de Vox. No hay más xenofobia que la que se puede encontrar en un programa que la que he leído yo este fin de semana en este programa. Es increíble. Pues ahí está. Y está. Y hay riesgo de que gobiernen. Hay riesgo de que gobiernen. Bueno, están gobernando la Comunidad Valenciana. Es que vamos a ver lo que va a pasar aquí. Es decir, es que con ese programa vamos a ver lo que va a pasar aquí en los ayuntamientos, a ver qué va a pasar en Extremadura, a ver qué va a pasar en algunos otros sitios, en los ayuntamientos donde gobiernen. Es que verdaderamente su programa es un libro abierto. Está clarísimo lo que quieren. Está clarísimo lo que quieren. Y en las sociedades, desgraciadamente, hay una minoría que después es incentivada con, digamos, exacerbando determinados estímulos que en algún momento puede decantarse, y lo hemos visto en la historia. Por lo tanto, esto es peligrosísimo y requiere una movilización absoluta, absoluta. Y ante eso, ¿qué hace el Partido Popular? Que sabe que de gobernar tendría que gobernar evidentemente con Vox. Esto es evidente. Pues lo que hace, y es un segundo ejercicio que os propongo, es un programa que no dice nada. Que no dice nada. El programa del Partido Popular, así como el que Vox dice mucho, el programa del Partido Popular no dice prácticamente nada. En temas absolutamente centrales. Bueno, usted, por ejemplo, en temas que a mí me afectan particularmente, el Partido Popular ha votado en contra de la revalorización de las pensiones con el IPC, ha votado en contra de casi todo lo que hemos ido llevando en el Congreso de los Diputados sobre pensiones, ha votado siempre en contra. Bueno, si ha votado en contra, nos dirá ahora exactamente qué es lo que querrá en lugar de lo que no ha votado. Pues no hay nada sobre pensiones, prácticamente nada. Pues es que es hasta jocoso, porque la única referencia que hacen es a qué va a pasar con la mutualidad de los abogados. Es verdaderamente una mofa, verdaderamente, ese programa del Partido Popular en pensiones. No nos dicen nada. El otro día leí una encuesta de Feijóo sobre, me parece que la última que leí, no recuerdo en qué periódico, cuando le preguntaban de pensiones, pura palabrería y generalidades, la nada. Pero es que estamos hablando del poder adquisitivo de 11, 12 millones de personas, de sus rentas, de lo que van a vivir ahora y de prácticamente todos los que estamos, antes o después pasaremos por el sistema. Si hay algo importante en un país, es decir, que en este momento, mire cómo se está debatiendo en otras partes de Europa, es el sistema de pensiones. Se presenta un partido que ha votado en contra de toda la reforma que hemos hecho, que permite mantener el poder adquisitivo de las pensiones y hacer el sistema absolutamente sostenible y más equitativo para las mujeres y para los más vulnerables, y no nos dicen nada, nada. Pero ¿cómo se puede tolerar esto? De verdad es que no se puede. Es que esto hay que denunciarlo completamente. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues probablemente porque ellos saben que, oye, si gobiernan con Vox, igual, bueno, Vox sí nos dice lo que va a hacer sobre las pensiones, es absolutamente inconstitucional, como casi todo lo del programa de Vox, pero lo dice. Es privatizar el sistema, hacer un sistema de cuentas nacionales, un modelo a la chilena, ya está. Si eso sabemos perfectamente lo que nos propone. El Partido Popular no dice nada, no sea que tenga que apoyar esto, o tenga que volver a lo que realmente hicieron en su momento, que es la reforma del 2013, que es la del recorte del 30% del valor de las pensiones, que es la de hacer un sistema, por supuesto, sin consenso con nadie, que al final recorta derechos, porque al final, es decir, ¿cómo hacemos sostenible un sistema de pensiones? El sistema de pensiones hacia adelante tenemos dos vías. O lo reforzamos por la vía de los ingresos, que es lo que hemos hecho nosotros, de una forma contundente, por varias vías, con el consenso del Pacto de Toledo, con el acuerdo con Bruselas, ahora hablaré de Bruselas, y la otra alternativa es que no hay otra, esto es habas contadas, o lo haces reforzando los ingresos del sistema, o recortas pensiones y recortas derechos. El Partido Popular ha votado en contra de las medidas que refuerzan ingresos. Por lo tanto, ¿qué nos va a pasar? Pues está claro, ¿no? Y además ya lo hicieron. Y si no, pues tenemos el programa máximo de Vox, que simplemente nos cargamos el sistema y ya está. Esto es lo que nos puede pasar con las pensiones. Pero que podría, es tarde o ya, podría ir eligiendo cualquier otro tema. Cualquier otro tema que elija, tendríamos el mismo patrón. Un programa de máximos de Vox, que está ahí, que supone básicamente retornar efectivamente a situaciones que no nos podíamos haber imaginado en nuestra vida que estuvieran, que un retroceso así se pudiera alcanzar, o el Partido Popular que no nos cuenta nada
Ya veremos. O sea, esto es a lo que nos enfrentamos en cada uno de los frentes. Por eso es tan importante. Y si hay y quería decir algo antes de terminar, y si hay un ámbito en el que a mí me preocupa muchísimo lo que pueda venir, incluso en sus versiones más light, es la posición con Europa. A España le ha ido bien, y a España le ha ido muy bien cuando ha estado realmente encajado en el modelo europeo, que es el que nos da bienestar, el que nos hace, digamos, anclarnos en las mejores prácticas socialdemócratas, centroeuropeas, escandinavas, en una política de protección social, en un estado del bienestar potente y además digamos, con dinámicas muy fuertes de crecimiento hacia el futuro. En este momento es la transformación energética, la transformación digital, es decir, la apuesta por las nuevas tecnologías que hemos haciendo, todo eso está en el plan de recuperación, todo eso está en lo que hemos nosotros puesto en marcha y en lo que hemos ido avanzando y que está ahora en riesgo, y todo eso pasa básicamente por una relación extraordinariamente estrecha y trabajar muy bien con las autoridades europeas. El Partido Popular tiene una mala relación con Europa. La tuvo Aznar, la tuvo Rajoy, y ahora la tendrían ya al cubo, porque vendría Vox. ¿Vox qué es Vox? Vox es llevarnos pues al modelo de Orbán en Hungría, al modelo de los hermanos Kaczynski en Polonia, que estamos hablando de cosas de ese nivel, que son los apestados, son los países apestados en Europa, que no saben qué hacer con ellos, porque son verdaderamente una rémora continua. Bueno, pues esto es lo que supondría la llegada verdaderamente de este gobierno alternativo en las próximas elecciones. Sería una ruptura extraordinaria con Europa. El programa de Vox lo dice con una claridad absoluta, lo dice en todos los elementos, es romper con las políticas europeas prácticamente en todos los elementos. Por supuesto que en la transición energética, por supuesto que en las políticas sociales, por supuesto que en la política exterior, dice auténticas barbaridades sobre cómo interaccionar con nuestros vecinos, es decir, ruptura de todos los consensos comerciales, es decir, una política verdaderamente que ya no la defiende yo creo que nadie, ni siquiera los más radicales en Europa. Y frente a eso un Partido Popular indolente, de dejarse hacer, que sabemos un poco dónde nos ha llevado en el pasado. Esto es lo que nos espera. Esto es lo que nos espera si no nos movilizamos extraordinariamente. Las campañas importan muchísimo, son absolutamente decisivas. La dinámica de esta campaña está siendo muy positiva, porque yo creo que estamos pudiendo poner, lo está haciendo el presidente del gobierno, lo estáis haciendo todos los que presentáis a las elecciones y estáis liderando las candidaturas en cada una de las provincias, lo estáis haciendo seguro que desde los ayuntamientos, es poner en valor justamente lo que he dicho yo, los riesgos ante los que estamos, y la dinámica está ahí ya instalada, claramente instalada. Lo vamos viendo progresivamente en resultados de encuestas, lo vamos dando en sensaciones, seguro que vosotros las tenéis también, lo vamos viendo en información cualitativa, lo vamos viendo en que realmente España no puede aceptar la alternativa que se está presentando en este momento, porque realmente lo que representamos nosotros es verdaderamente la mejor España. La España verdaderamente que cree en la convivencia, que cree en la reconciliación, que cree, como hemos conseguido, en esa unión que se ha reflejado en la situación en Cataluña o en la eliminación de tensiones en muchos sitios. La España que realmente cree en el empleo, en el crecimiento, en un mercado de trabajo donde haya igualdad, donde el salario mínimo interprofesional se blinde, como estamos planteando, que se blinde realmente esa subida del 60% y que ya no pueda ser tocada como queremos hacerlo en las pensiones. Una España que crea profundamente en los derechos, todos esos derechos sociales que se han ido creando y que están ahora en riesgo, es decir, una mujer que crea en el feminismo, es decir, esta es una de las áreas que a mí me produce más angustia verdaderamente. Oyendo hoy como de nuevo una mujer ha sido asesinada aquí cerca de donde estamos. Es decir, es que los riesgos de reversión en ese ámbito son extraordinarios, Y además cuando hablamos de feminismo no solamente hablamos de políticas absolutamente transversales. Pensemos que cuando el salario mínimo interprofesional se sube a los niveles que se sube, quienes se están beneficiando en gran medida son mujeres. Cuando se hace la reforma laboral y se reduce la precariedad, es decir, al final
el porcentaje más elevado, desgraciadamente, por el punto de partida en el que estamos, quienes se están viendo más mejoradas son las mujeres. Cuando las pensiones, por ejemplo, ponemos el complemento por hijo a cargo en el ingreso mínimo vital, estamos hablando sobre todo de mujeres monoparentales. 1 de 4 beneficiarios del ingreso vital son familias donde hay una mujer con hijos en una estructura monoparental la que está detrás. En las pensiones, el complemento por hijo que hemos ampliado enormemente ya beneficia a 400.000, fundamentalmente mujeres. Es decir, todo esto está en riesgo. Es decir, si algo le debemos es a las mujeres. Tenemos que hacer políticas, digamos, horizontales, permanentes, consistentes en todos los ámbitos que devuelvan a la mujer, digamos, los derechos y la posición que siempre se ha merecido en la sociedad. Esto es muy importante y esto está en riesgo. Esto está también en riesgo. Por lo tanto, yo estoy convencido, de verdad, de que tenemos tantos argumentos, tenemos tantos elementos, se han hecho tantas cosas, se han revertido tantas dinámicas tan peligrosas en estos 4 años, si nos extendemos en todo el periodo de Pedro Sánchez, algo más de 5 años, que es que no hay otra opción. Hay que ganar porque todo esto está calando y está calando no solamente en términos de lo que puede no hacerse, sino de los riesgos enormes que significaría la involución extraordinaria de los gobiernos alternativos. El gobierno alternativo, la única alternativa que hay, que es un gobierno del Partido Popular con Vox, con un Vox fuerte, con un Vox que se siente extraordinariamente empoderado y que no ha tenido ningún problema, ningún empacho de ponerlo todo en su programa justamente anteayer, clarito. Esto es lo que nos enfrentamos y ante eso la movilización tiene que ser absoluta y máxima. Adelante.